la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Una bendición poder estar aquí alabando al Señor y dándole gracias por tantas bendiciones que nos da día con día, y aparte de la salvación. Ahí pueden tener en sus boletines lo que es el tema del día de hoy, que se titula ¿Cómo tratar a nuestros enemigos? ¿Cómo tratar a nuestros enemigos? Ahora, yo no sé si realmente esto aplica a ustedes o no. ¿Cuántos de aquí tienen enemigos? Pues tal vez no, ¿verdad? Tal vez no aplica a nadie, ¿verdad? Pero si es que alguna vez usted tiene un enemigo, ahora, ¿quién sería un enemigo? Pues alguien que lo trate mal, ¿verdad? Alguien, ¿verdad?, que quiera, que desee algo mal de usted, que alguien que está haciendo cosas en contra de usted, alguien que sí, que le desea el mal y hace o dice cosas en contra de usted. Entonces, ya sea en el trabajo, que en su casa, o que en la tienda, que en la calle, entre sus familiares, es bien importante ver lo que entonces la palabra de Dios dice que uno tiene que, cómo tratar a los enemigos de uno. Ahí tenemos los 3 puntos en el boletín. El primero es: no lo resistas. El segundo es: no les pagues mal por mal. Y el tercero es: véncelos con el bien. O en otras palabras, págales bien por mal. Ahí en el punto número 1, ustedes pueden ver para las líneas para poder anotar los versículos que vamos a ver el día de hoy. El primero que dice: no los resistas. Y eso lo estamos basando en Mateo capítulo 5. Entonces, si primero vamos a Mateo capítulo 5, versículo 38 al 41. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 41. Por lo pronto vamos a ver este pedacito. Mateo 5, 38 al 41. Dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso se acuerdan que está en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica. Pero dice el versículo 39: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, también déjale la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga 1 milla, ve con él 2. Ahora, acuérdense que en aquel entonces, cuando Jesús está diciendo esto, ¿quiénes eran, por decirlo así, sus peores enemigos de los judíos? Pues eran los romanos, ¿verdad? Los romanos, acuérdense, ¿verdad?, que ellos habían ido y habían conquistado Jerusalén. Y ellos estaban entonces, los judíos, bajo el dominio romano. Entonces, esa última parte, ¿verdad?, que dice: a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con el 2. Dice, mira, que los romanos, ¿verdad?, entonces, como estaban ahí, decían que entonces ellos tenían derechos a cualquier soldado romano a decirle, ¿verdad?, a cualquier judío, muchacho que estaba por ahí, decirle: lleva mi carga. Y entonces el judío estaba obligado a llevarlo por 1 milla. Y entonces él dice: pues no nada más hace eso, sino que también llévalo hasta por 2. Entonces, se fijan en la primera parte que dice el versículo 39, dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Entonces, es por eso que puse yo ese dibujito ahí al principio en la portada del boletín, porque, por ejemplo, es fácil ser bueno cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, entonces cuando uno de repente puede verse tentado, ¿verdad?, por el diablo o por la carne, ¿verdad?, va a decir: ay, no, o sea, esto no me gusta, esto no me gustó ya. Entonces, por ejemplo, cuando de repente viene un enemigo y le hace algo malo, entonces tal vez usted siente: pues lo voy a resistir. Por ejemplo, ¿qué sería? Yo creo en todas partes hay esto, ¿no? Pero no sé cuántos de ustedes han experimentado un robo, un asalto o algo así. Entonces, por ejemplo, en México, que ahorita hay mucho, siempre ha habido violencia en todas partes, pero cuando de repente uno escucha más y más en los periódicos y en las noticias de personas que nada más andan asaltando y robando y todo, y vemos que las personas que ya hasta están haciendo eso, o sea, obviamente son enemigos públicos, por decirlo de una manera, pero ahí están siendo ahí en ese momento su enemigo, el enemigo de la víctima. Ya vemos que el día de hoy ya hasta esos enemigos son de lo peor, en el sentido de que no se detienen cuando están haciendo lo malo. Yo sé que, por ejemplo, hay unas personas que dicen que lo que hacen es hasta tomar bebida embriagante antes de hacer el asalto.
así como dicen ellos, como para darse valor. Y no, es simplemente porque al beber, pues entonces la parte inteligente, por decirlo así, de su cerebro, pues empieza a fallar y nada más andan actuando conforme a las emociones, y son más atrevidos. Pero ya el día de hoy hay personas que no hacen nada de eso. O sea, no se tienen que andar tomando, drogando y todo eso para hacer maldades, sino que en sus 5 sentidos están haciendo una maldad tremenda y no se detienen en el sentido de que, pues no me lo das, pues te mato. Y no nada más es una así advertencia así sencilla, o bueno, lo hice para que me asuste, sino que lo hacen o no lo hacen. Lo hacen. Y nosotros todos hemos conocido, tal vez hasta parientes de nosotros, de personas que han hecho eso con el pariente o un conocido de uno. ¿Y qué pasa? Es más, aún a veces sin resistirle. Pero ¿qué sucede entonces, por ejemplo, que de repente, vamos a decir que usted está en México, se llevó su camioneta negra, digo las negras porque esas son las que les gustan, pero realmente agarran de todas, y de repente, viene alguien de ellos y y le dice, pues entonces, entrégame las llaves, usted apenas está saliendo de una tienda, dame las llaves con la camioneta. Ahora, resistirlo sería ¿qué? O sea, resistirlo sería, no te las doy. Decía, no, o sea, ven por ellas. O no, simplemente, si las quiere arrebatar, pues no, y te las doy y todo, y esta es mía. Ahora, normalmente cuando uno se resiste a algo así, ¿es por qué? Porque uno siente la injusticia, ¿no? O sea, uno siente, oye, ¿cómo es posible? O sea, todo lo que trabajé y todo lo que hice y todo esto, inversión y tú así nada más me lo vas a quitar. O sea, qué injusticia tan grande. O sea, ¿cómo es posible que una persona pueda pensar así? Que pueda nada más andar agarrando lo de cualquiera como si fuera suyo. Entonces ese se puede decirlo así, que luego es el razonamiento humano, o la humana naturaleza, de que luego defender entonces lo que es suyo. Entonces da cuenta que aquí se fijan ahí en Mateo 5, cómo está hablando en el contexto de los enemigos. Entonces, ¿qué dice? No lo resistan. Dice Jesús, no lo resistáis. No lo resistan. Porque, o sea, si por ejemplo, sí tengo, se puede decir que parientes, pero me refiero a políticos, que de una u otra manera, de repente supimos de alguien que le pasó eso. Que de repente estaba un muchacho, apenas creo que se iba a graduar de la universidad. Y él estaba con un compañero. Y entonces iba en la camioneta, y no sé si la camioneta también era como recién comprada o dada de su papá o algo así. Y vino alguien y pues que me la des. No sé si era de los Zetas o cuáles. Pero entonces él se resistió y el amigo le decía, no, déjaselos. Se resistió, ¿y qué le pasó? Lo mató. Y pues se llevó la camioneta, la vida y la camioneta. Entonces, y claro, pues el sobreviviente ahí, o sea, él corrió. Y entonces, pues fue la razón por la cual se supo qué fue lo que pasó. Entonces, hasta tanto así que hasta los parientes llegan a decir, pues lamentablemente sí creo que eso haya pasado, que se haya resistido. Entonces, aquí el consejo de Jesús es no porque Él esté a favor de la injusticia, o sea, no porque a Dios le agrade de que a uno le hagan cosas malas, sino porque Él sabe que puede escalarse eso y venir algo peor. Entonces, primero vea lo que hay que hacer, vea cómo tratar a nuestros enemigos. Primero, no los resistas. Se refiere en ese sentido, en ese sentido. Entonces, no los resistas, sino que cuando está en ese momento, ellos pueden atreverse hasta quitarle la vida a uno. Entonces, no los resistas. Entonces, esa es una, ¿verdad? Otra, por ejemplo, lo que quería decir era irme a Santiago, porque algunos pensarían, no, pero que acaso la Biblia no dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, pues yo quiero ser como Dios. Bueno, vamos para ese pasaje, ¿verdad? Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Vamos a irnos a Santiago capítulo 4. Me he fijado que es más difícil de agarrar de encontrar los versículos cuando se está deshojando la Biblia. Santiago capítulo 4, versículo 6 y 7. Santiago 4, 6 y 7. Dice, pero Él da mayor gracia. Dice, pero por esto, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, Dios resiste a los soberbios. Ahora, Él es Dios. Él puede resistir a los soberbios. Él es el juez de todos.
Él al final de cuentas le va a dar el pago a cada quien. Él puede hacer eso. O sea, Él no le va a dar dando más gracia a la persona que entonces es soberbia y diga, pues yo no quiero nada de Dios y todo eso. Al final, la Biblia dice que no, que la ira de Dios está sobre Él, sobre su cabeza. Entonces, en este caso, uno puede ver que el contexto dice por esto Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, pero consta que ya Jesús dijo que en el caso de nosotros, ¿qué debemos de hacer? No resistáis al malo, ¿ya? No resistáis al malo. Él quiere bien para nosotros. En el caso de Dios, nadie lo puede dañar a Él. Entonces, y Él es el juez de todos. Entonces aquí dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí la enseñanza es eso, de que nosotros no seamos soberbios hacia con Dios, si nosotros seamos humildes para con Dios. Esa es la enseñanza aquí. Ahora fíjense lo que dice entonces el versículo 7. Someteos pues a Dios. Ustedes pueden ver que entonces es la enseñanza para nosotros. Someteos pues a Dios. ¿Y a quién sí hay que resistir? Dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero aquí, resistir, ¿a qué se refiere? Se refiere que cuando entonces el diablo nos tienta a que seamos soberbios contra Dios, a que hagamos cosas contra Dios. Aquí resistir se refiere a esto. Resistir al diablo significa de que mira, no te vayas tú a creer lo que él te dice y de repente tú te hagas soberbio contra Dios y de repente sales igual que el diablo, entonces vas a ser condenado. Entonces someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces ahí se refiere, en cuanto a resistir al diablo, se refiere a resistir, ¿qué cosa? Sus tentaciones, en el sentido de que usted no ceda, que usted no diga sí a la tentación. Pero la primera parte de que dice Dios resiste a los soberbios, se lo está aplicando en cuanto a nosotros. Si nosotros nos hacemos soberbios, entonces él nos va a resistir. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Faraón? Que él endureció su corazón. ¿Y entonces qué hizo Dios? Le endureció su corazón. ¿Y él se endureció más? Pues entonces Dios lo endureció más. Y él lo endureció más, y pues Dios se lo endureció. Entonces cuando uno ve la historia, se da cuenta de eso. Que él primero se lo endurece él mismo, y Dios, pues ¿quieres endurecerlo? Pues entonces él hacía algo en el cual, como dicen las personas, picarle los botones o qué, en el sentido, como Dios sabía que era lo que entonces en su soberbia, cómo se iba a ensoberbecer más al momento de mandarle otra plaga. Entonces él se iba a endurecer. Pero el faraón tenía su propia voluntad de decir, ¿sabes qué, Señor? O sea, tú eres mi Dios. O sea, me voy a humillar. Entonces eso es lo que pasa también entre papás e hijos, ¿no? De repente vea limpia tu cuarto. No lo limpio. ¿No lo limpias? Pues a ver, dame las llaves de tu cuarto. Ya no tienes cuarto. Pues ya no tengo un cuarto. Pues ahora me voy a la casa, vea. Ahora te vas de la casa, pues dame las llaves de la casa, vea. Pues ahora, y así, ahora, yo me fui muy al extremo, ¿no? Pero eso pasa, ¿vea? Cuando de repente, pues sí, ahora no sabes lo que. Entonces, él mismo se lo está endureciendo. ¿Pero por qué? Porque en vez de reaccionar y decir, ¿quién soy yo, vea, para andarme? O sea, él es el que paga mis cosas, por él es que yo como, vea, por él que tengo electricidad, por él es que tal vez yo tengo estudios, no sé. O sea, eso lo doblega a uno. Pero si uno se pone soberbio, el papá va a decir, ay, qué bueno que estás así de soberbio, te voy a dar más. No, ¿verdad? Entonces es igualmente, vea, con la relación de Dios y nosotros. Entonces acuérdense, cuando se refiere a eso de resistir, se refiere a eso en cuanto a Dios. En cuanto a nosotros, lo que sí podemos y debemos resistir son las tentaciones del diablo, de decir no a la tentación. Pero claramente que para nosotros, en cuanto a nuestros enemigos, que es lo que estamos hablando el día de hoy, es que no lo resistan. En ese sentido, que pues él quiere hacerte un mal, pues ahora pues yo le voy a hacer mal, o simplemente no le voy a dejar que se vaya con la suya. Entonces no, o sea desiste, ¿verdad? Porque Dios conoce, y a veces por eso uno le dice a sus hijos, hay personas malas. Hay personas malas, existen personas malas, o sea, no te la creas, o sea, y ustedes allá escucharon, ¿no? De aquella niña, no sé, que 10 o 11 años que pues a unas 3 cuadras o algo así, ¿no? Estaba la parada para el autobús y todo, y de repente quedó desaparecida, y de repente ya encontraron sus restos. O de otra persona que supe, creo que sí vivió para contarlo, no estoy seguro, creo que sí, de una, ahora esta era de 11 años, y le dice el hombre, está en el carro deportivo y dice, fíjate que se me perdió el perrito, se me perdió mi mascota, ¿me ayudas a encontrarlo?
Y la niña, sí. Y va y se mete en el carro. Ya después de haberle abusado y todo eso, la deja en otra parte. Pero entonces, o sea, por eso uno tiene que advertir a los hijos, vea, existen personas malas, no hables con extraños, no te vayas con ninguno, no le abras la puerta al que andan tocando, y cosas así. Entonces, en este caso, vea, por ejemplo, en el caso entonces de nosotros, entonces sabemos, vea, que de repente alguien quiere mi cartera, o alguien quiere, vea, aquí está. ¿Qué vale más, su cartera o su vida? Su vida, vean, no lo duden en decirlo. Dice, no, es que mi vida está tan mala que yo creo que mi cartera vale más que yo. O no, es que pues mi cónyuge parece que ama más mi cartera que a mí. Entonces es bien importante entonces ver cómo no registramos a que es malo. Y Dios lo aconseja a nosotros, ¿verdad? Lo manda a nosotros, ¿verdad? No porque Él esté de acuerdo con la injusticia que le están haciendo, sino porque no quiere que a usted le pase algo peor por sus enemigos. Entonces, no los registras, número 1. Número 2, cómo tratar a nuestros enemigos es no les pagues mal por mal. Porque tal vez uno dice, no me resistí, pero va a ver lo que le voy a hacer. En Romanos capítulo 12, si vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Voy a leer lo que es el versículo 17 al 19 nada más. Romanos 12, 17 al 19. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, en el caso de uno no debe ser enemigo de nadie, pero los otros son enemigos de uno, sin razón. Entonces dice el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿verdad? Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Entonces no nada más no lo resistas, sino que no pagues mal por mal. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han sabido o le han pasado a ustedes que, bueno, eso pasa más en nuestros países que aquí, que uno va afuera, uno ve a las señoras y todo, va afuera y ¿qué es lo que hacen en las mañanas? A barrer, ¿no? A barrer, entonces ya salen, ¿verdad? Y con la escoba y a barrer la calle, ¿no? A barrer la calle, a barrer las banquetas y todo eso, porque pues siempre cae todos los días más polvo y más polvo y más polvo, ¿verdad? Y Yo me acuerdo que a mí me llegaba a veces eran mis encargos. Yo, como ya les decía una vez, que para mí el encargo era trapear y ¿cómo se llama? Y barrer la cocina. Pero a veces hacía eso de barrer el patio, o barrer el pasillo, o barrer afuera. Y vaya que si se junta un montón de polvo. Porque medio soy perfeccionista, entonces me doy cuenta que yo quiero hasta ¿cómo se llama? Siempre ponen así en las banquetas como unas líneas, ¿no? Y así todo, y ahí se junta el montón, y yo así con la orilla de la escoba, hasta que no quede nada de polvo. Claro, ya después de una semana, pues hay otra vez polvo, ¿no? Y no se diga la calle. Tanto polvo. Entonces ahí barriendo. Ahora a mí nunca me pasaba, pero por ejemplo yo sí conozco de otras personas que les pasa que están barriendo su pedacito, y su pedacito bien limpio y todo eso. Pero tienen vecinos que ¿qué es lo que hacen? Y le echan el polvo a uno, vea. O las hojas o lo que sea, vea. Ay, sí, bien limpiecito su pedacito y el doble sucio, vea, el de uno. Pues sí, pues órale, vea. Y la otra mañana, ya, para que vea. Y de repente la otra mañana, sopas. Y ahora está con basura, vea, con basura también, vea. Y luego la otra, pues sí, pues órale. Y ahora, pues la bolsita que tenía ahí con la basura para que lo trajera para que se lo llevara el de la basura, pues ahora ahí tirado y todo. Y va incrementando, ¿no? Y así pasa, ¿no? En la calle cuando está de repente. ¿Qué? No, pues ¿qué? Pues órale, y de repente una maldición, y pues ahora 2 maldiciones, y 3 maldiciones, pues y ahora el cuchillo, vea, pues ahora la pistola, y todo eso, y así es la venganza. O sea, la venganza no es como por ejemplo en la ley mosaica era ojo por ojo, diente por diente. Ahora, ¿sabían ustedes que eso no se tomaba como venganza? Eso es lo justo. Eso es lo justo. Ojo por ojo, diente por diente. Pero se tenía que instituir eso
para detener lo que eran las venganzas. Porque las venganzas era, tú me dices una maldición, yo te doy 2. Tú me das un golpe, yo te doy 2 golpes. Tú me quitas un diente, yo te quito toda la dentadura. Y así, o sea, siempre es elevada. Entonces, no. Lo justo es de que, mira, ojo por ojo, diente por diente, mira, vida por vida. Entonces eso es lo que es justicia. Entonces, en el caso de Jesús dice, mira, no resistas al que es malo. No digas, pues él me dio un golpe, pues ahora yo se lo doy. No, porque entonces, como vemos en el versículo, en el punto número 2 es, no paguéis mal por mal. Entonces lo que dice, estamos viendo en el capítulo 12, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Y luego más adelantito, que dice el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos. Porque ¿quién lo va a hacer? El Señor, Dios es el que va a vengarnos. Entonces es algo que vemos desde el primer punto es, mira, Dios no esté de acuerdo con que sean injustos para contigo. Tú no los resistas, pero no es porque Él esté de acuerdo con la injusticia que te están haciendo, sino como vemos en el punto número 2, Él se va a vengar. Él es el que te va a hacer justicia. Él es el que entonces le va a hacer justicia a esa persona que te hizo cosas malas a ti. Entonces, muy importante, ¿no? Entonces, uno se lo encomienda al Señor. Es muy importante. Y luego quiero ir a un ejemplo de eso. En primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 24. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Del 1 al 19, casi todo el capítulo, ¿no? Primero de Samuel, capítulo 24, 1 al 19. Este es un ejemplo de eso de no pagar mal por mal. Dice así: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadi, porque él lo estaba buscando para matarlo. Versículo 2. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel. Oh, wow. O sea, él quería asegurar el que David muriera. ¿Cuántos llevó? 3,000 hombres. Y no cualquier hombre, sino que escogidos de todo Israel para la guerra. Se fue en busca de David y de sus hombres. Acuérdense que él tenía hombres valientes, David. Por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Fíjense, hasta por allá. 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Ahora, ¿sí saben lo que es cubrir sus pies? Ahora, literalmente eso es lo que significa cubrir sus pies. Entonces no vayan a interpretar eso que cada vez que en la escritura menciona cubrir sus pies significa esto. Pero lo que pasa es de que aquí en este caso sí está hablando de cubrir sus pies, que fue a la cueva para ir al baño. Y entonces ahora uno dice, ¿pero por qué se llama cubrir sus pies? Más bien sería descubrirse, ¿no? O sea, ¿pero qué pasa? Porque entonces cuando uno va al baño, cuando uno se descubre, ¿qué es lo que queda cubierto? Los pies, ¿verdad? Porque está toda la ropa sobre sus pies. Lo demás está descubierto, pero sus pies ahora quedan bien cubiertos. Ahora uno está cubierto porque tiene unos zapatos, pero acuérdense que en aquel entonces pues eran sandalias, ¿no? O sea, se ven los pies, ¿no? Con ese tipo de sandalia, pero después si baja la ropa, pues ya cubrió sus pies, como lo dice aquí. Pero se refiere a eso, ¿no? Se fue a la cueva para ir al baño. Entonces dice aquí, pero fíjense cómo dice que entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Dice, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones ¿de dónde? De la cueva. O sea, ellos estaban en la cueva. Entonces imagínense una cueva. Ahora, las cuevas son luminosas. Están bien oscuras, ¿no? Ahora, si usted va hacia la cueva, ¿usted puede ver hacia adentro? No. Ahora, si usted está adentro de la cueva y ve ya sea un animalito o una persona entrar, ¿usted lo puede ver o no? Sí. ¿Por qué? Porque es como, está todo oscuro y así como una puerta abierta, ¿no? En que aquí está todo oscuro y del otro lado está prendido o la luz del sol. Y si viene usted puede ver la sombra, ¿no? O la silueta. Entonces imagínense, ¿verdad? Él fue a la cueva, ¿verdad? Mientras los 3,000 estaban allá afuera, él pensando pues está solo, y ir al baño, y dice, pero y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, ahí estaban escondidos. Versículo 4,
Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Fíjense, eso es lo que le estaban recomendando a David, sus valientes. Mira, Dios te lo entregó. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Fíjense, bien callado, ¿verdad? Porque usted sabe cómo en la cueva tira una piedra. Se oye, ¿no? El eco y todo eso. Entonces, bien callado David. Entonces, haber estado tal vez no tan lejitos de donde estaba él, para que no haya tenido que caminar tanto. Y luego cortarle. Y el versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Ahora, Saúl era enemigo de David, no David de Saúl. Versículo 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor. Así le decía a Saúl: el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Porque era el que estaba como rey. Acuérdense que para los reyes se les ungía. Versículo 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Es que imagínense, o sea, él quería, pero tanto Saúl matar a David. Entonces están los hombres valientes, los hombres de David. ¿Ustedes creen que él no? Entonces pensarían mal contra Saúl. O sea, en primer lugar dice: mira, Dios mira, aquí te lo puso, como dicen, bandeja de plata, uno dirían. Ni siquiera tú tuviste que ir por él, sino que él vino a ti. Y luego las recomendaciones y todo eso. Ahora, entonces los valientes de David fácilmente hubieran dicho: pues yo lo mato. Por sentir coraje contra él. O sea, porque quieren matar a David sin razón. O sea, ¿por qué? Pero entonces por eso él dice que los reprimió con sus palabras. O sea, y como él no le quería hacer daño, y hasta se sintió mal ya por haberle cortado ese pedacito, y hasta a ellos los detuvo de hacer algo malo contra Saúl, aun y cuando él era enemigo contra David. Y entonces dice aquí, continuando en el versículo 7, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Él ni siquiera se percató. 8. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor rey, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? O sea, había personas que le estaban diciendo eso a Saúl: mira David esto, mira aquello, puro chismoso. El versículo 10. He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Hasta él mismo lo dice, fíjate, Dios mismo te puso en mis manos. ¿Y qué dice ahí? Y me dijeron que te matase. O sea, está con recomendaciones. ¿Pero qué dice? Pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Versículo 11. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto, de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. O sea, en pocas palabras, con esto estoy comprobando que sí estuve tan cerquita para matarte. O sea, no era de que de repente es que no podía o es que estaba muy lejos, no, o sea, pude haberte matado. Y acuérdense que hasta él se sintió mal de haberlo cortado, ¿se acuerdan? Y si no te maté, conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová. Lo que habíamos dicho, ¿no? Que como Él es el vengador, Él es el que nos venga, que Él sea el que vengue. De ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. No voy a pagar mal por mal. Versículo 13, como dice el proverbio de los antiguos, dice David, dice: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti, porque si es, entonces como si yo fuera un impío. Versículo 14, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? Dice David, ¿a un perro muerto? O sea, diciendo, pues ¿quién soy yo? O sea, que soy un perro muerto. Dice, ¿a una pulga? Dice ahí, ¿a una pulga? O sea, ¿qué soy yo para que te andes ahí contra
3,000 hombres y todo, o sea, yo no soy nadie para que andes invirtiendo tu tiempo y esfuerzo para perseguirme. 15. Jehová pues será juez, y Él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz, ¿y qué dice? Y lloró. ¿Le tocaron las palabras o no? ¿Y las acciones de David? Sí, y sí lloró. Por lo pronto en ese momento. 17. Y dijo David: más justo eres tú que yo, que me has pagado, ¿qué dice? Con bien, habiéndote yo pagado con mal. Ese va a ser el tercer punto de hoy. Ya digan, al pagar bien con mal. O sea, al pagar con bien el mal, más bien. Dice el versículo 18: tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, dice Saúl a David, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Fíjense, los amigos de David dijeron eso, David dijo eso, y hasta Saúl dijo eso: Dios me entregó en tus manos. Versículo 19: porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? ¿Se fijan? O sea, lo normal, lo lógico, humanamente hablando, es: órale, este es mi enemigo y aquí le doy. Dice: Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Entonces, acuérdense después cuando pasemos al tercer punto eso: Jehová te pague con bien en este día, por lo que has hecho en este día conmigo. Entonces acuérdense de eso, acuérdense. Entonces David no nada más no pagó mal por mal, sino que le dio bien o pagó con bien el mal que le estaba haciendo Saúl. Y luego entonces Saúl mismo dice que entonces que Jehová le haga bien a David por esa acción. Entonces acuérdense de eso cuando pasemos al punto número 3. Entonces el punto número 1 es: no los resistas a los malos, no les pagues mal por mal. Y número 3, véncelos con el bien, o págales con bien el mal de ellos. Y eso lo vemos en Romanos 12, 20 y 21. Yendo otra vez a Romanos capítulo 12, pero ahora viendo los versículos 20 y 21. Acuérdense que ya ahí en el versículo 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. En el versículo 19: no os venguéis vosotros mismos. Y luego ya leyendo para el tercer punto: véncelos con el bien. Veamos lo que dice Romanos 12, 20 y 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice ahí? Dale de comer. ¿Qué cosas no? No dice: si tu enemigo tuviera hambre, déjalo morir de hambre. Dice: si tuviera hambre, pues ni modo, vea. Es Dios contra él, vea. Dice: si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. ¿Qué dice ahí? Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y luego dice el versículo 21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, no nada más no lo vas a resistir, no nada más no vas a pagar mal por mal, sino que aparte por el mal que te hacen, tú vas a hacer ¿qué? Tú vas a hacerles un bien. Oh, wow. Pero ese es el mensaje, ¿no? Ahora, para eso, fíjense cuando dice aquí traigo otras versiones, cuando dice ahí que pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, y usted tal vez diga: bueno, yo le estoy haciendo bien y yo no veo ningún ascua de fuego ahí sobre su cabeza, ¿vea? O sea, bueno, ¿qué significa? Bueno, yo por ejemplo traje aquí otras versiones, entonces voy a buscar a Romanos capítulo 12. Y tal vez ustedes también tengan ahí en sus Biblias otras versiones que la Reina Valera 60, que es la que yo estoy utilizando. Entonces, por ejemplo, aquí voy a ver lo que significa entonces Romanos 12, el versículo 20, qué significa eso de pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces me voy aquí, por ejemplo, al Dios habla hoy, y si me voy al versículo 20 dice: y si tienes de sed, dale de beber. Dice: así harás que le arda la cara de vergüenza. Así harás que le arda la cara de vergüenza. La otra, por ejemplo, versión dice: pues haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Y en el otro dice:
Dice, actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Harás que se avergüence de su conducta. Pero si uno en vez de eso le paga mal por mal o le resiste, no va a pasar eso. No va a pasar eso. Pero entonces entonces tal vez la otra persona se dé cuenta, la otra persona se arrepienta, la otra persona diga, oye, ¿cómo es posible? Yo le estoy haciendo mal y todavía me hace bien. Como Jesús, ¿verdad? Que lo estaban matando, ¿y qué dijo él? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y luego Esteban, cuando lo estaban apedreando a morir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No que lo que entonces le está pasando a uno no sea pecado de parte de ellos, sino que Él es el que va a juzgar. Como dijo David a Saúl, que Él sea el juez entre tú y yo. Yo no he pecado contra ti y tú me deseas la muerte, ¿no? Entonces aún Dios me había entregado, estaba así, me había entregado a ti y aún así no. Hasta Él se sintió mal de haberle cortado el pedacito de manto, pero lo utilizó ¿para qué? Ya vimos para qué fue que se lo cortó, porque uno dice, ¿para qué se lo cortó? Para mostrar, mira, o sea, estaba a mi alcance matarte y no lo hice. Entonces bien importante. Entonces cuando dice aquí en el versículo 21, Romanos 12, 21, aparte que dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Dice el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si nos vamos a Proverbios 25, 21 y 22, Proverbios 25, está después de Salmos, Proverbios 25, 21 y 22, aquí podemos ver que el apóstol Pablo está citando algo que se menciona en el Antiguo Testamento. O sea, que esto estaba desde el Antiguo Testamento. Pero me gusta este pedacito porque dice algo más que lo que él cita en Romanos 12. Algo que es interesante. Proverbios 25, 21 y 22. Dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Versículo 22. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza. ¿Y qué dice después? Y Jehová te lo pagará. Y Jehová te lo pagará. ¿Se acuerdan lo que Saúl le dijo al final a David? Que Jehová te haga bien. Por eso que tú pagaste con bien mi mal. Entonces aquí dice, y Jehová te lo pagará, hermano. Entonces eso lo menciona él. Aparte de que él entonces va a ser el juez sobre lo que está pasando. Entonces bien importante que hagamos eso. Y para terminar, veamos lo que dice en Mateo capítulo 5, ¿no? Habíamos mencionado al principio, Mateo capítulo 5, habíamos mencionado del 38 al 41. Pero si nos vamos más después, Mateo capítulo 5, habíamos leído 38 al 41. Pero entonces me voy a ir al versículo 43. Mateo 5, 43 en adelante. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Entonces, ya vimos dos ejemplos en Romanos y en Proverbios de cómo es pagar bien con mal. Porque cuando tiene hambre, tú le das de comer. Cuando tiene sed, tú le das de beber. Y aquí Jesús menciona otros ejemplos. Entonces dice ahí en el versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y luego ¿qué dice? Bendecid a los que os maldicen. Entonces se fijan, no nada más no le resiste, no nada más pues le dice maldición por maldición, sino que hace ¿qué? Bendición por maldición. O sea, usted los va a bendecir, no los va a maldecir. Dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. ¿Y qué dice ahí? Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces también es orar por ellos. Tal vez uno dice, bueno, pero ¿cómo le voy a hacer yo un bien a él que me está procurando el mal? O sea, no sé cómo hacerlo, pero orando por él. Simplemente el hecho de que usted está orando, y no orar por él para que lo atropelle un tren. O sea, no se está refiriendo a eso. Se refiere en el sentido para su bien, ¿verdad? Para su bien, para que se convierta. Para que, pues sí, o sea, le remuerda, ¿verdad?, en la cabeza, o sea, en su corazón, ¿verdad? Pues sí, o sea, porque yo le estoy haciendo mal, si él no me ha hecho ni un mal. Y no nada más eso, me hace bien. Entonces, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y por qué? Dice el versículo 45.
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre ¿quiénes? Sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿verdad? Entonces Él es el que hay que dejarle la venganza a Él, hay que dejarle toda esa justicia a Él, y nosotros no nada más no resistir, no pagar mal por mal, sino que aparte bendecir, ¿verdad?, a aquellos que nos maldicen y hacen cosas malas contra nosotros, y orar por ellos. Entonces con esto ya terminamos, y como vimos al final de ahí en Proverbios, dice, y Jehová te lo pagará. Entonces con eso terminamos. Esperamos que sí haya sido de edificación. Y que entonces, porque acuérdense, siempre cuando pasa algo así, o que un criminal, o que el polvo de la tierra de la banqueta, o la primera reacción humana es sentir la injusticia y querer pagar con la misma moneda. Entonces, no hagamos eso, mejor hagamos lo que nuestro Padre Celestial y lo que Jesús nos menciona, y seamos hijos del Altísimo, porque así es Él con nosotros. Entonces vamos entonces a ponernos de pie, y si hay una persona aquí que no se ha bautizado y quiere bautizarse para perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo, lo puede hacer. O si una persona requiere reconciliarse, también puede pasar cuando el hermano de los himnos se lo indique. Gracias.